José Luis Gil Becerra. Él es exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior, formó parte del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, es experto en seguridad, orden interno y seguridad. Qué gusto saludarte, José Luis, muy amable. Gracias por atender esta comunicación, muy gentil. Buenos días, José, muchas gracias. Bien, estamos ¿Cómo? afrontando una situación casi de desborde diario, ¿no? Los últimos hechos que se han vivido, ¿no? El ataque a barberías, el ataque a policías, secuestros, extorsiones, pero en algún momento cuando lo conversaba contigo, también esto iba a generar la respuesta de sectores organizados, ¿no? Ya estamos viendo que, por ejemplo, incluso agrupaciones musicales afamadas en nuestro país, Grupo 5, Armonía 10, Agua Marina, Corazón Serrano, le están exigiendo al ministro de el Interior acciones más decididas contra la criminalidad organizada. Y para hoy se está también convocando a una marcha de barberos en Lima. Y esto hace un par de semanas, 3 semanas, también un sector de transportistas. ¿Cómo estás analizando toda esta situación? Te escuchaba ayer con atención en un foro que hubo en ESAN, ¿no? Donde se planteaban un conjunto de alternativas, pero al unísono la preocupación es no se está haciendo absolutamente nada. Sí, bueno, efectivamente ayer hemos participado en un foro de SAN en la que se han reunido justamente algunos de los sectores afectados, como los empresarios, los emprendedores, la mediana empresa y también Mina Poderosa, pero además se presentaron los partidos políticos dando sus propuestas y sus ideas, ¿no? Lo que yo he propuesto y hemos dicho es que creo que el diagnóstico no ha terminado porque podemos tener 100 diagnósticos erróneos, ¿no es cierto? Y esta multiplicidad de diagnósticos probablemente no nos permita entender cuál es el camino que debemos seguir todos, ¿no? ¿Cuál es el camino que el país debe tomar para frenar esta ola criminal? ¿Y qué hemos propuesto nosotros? Hemos propuesto que no nos enfrentamos a una organización criminal, a un grupo criminal, al Tren de Aragua, ¿no? Nos estamos enfrentando a una cultura criminal. Y esto cambia el panorama, por supuesto. Porque una cultura criminal es el conjunto, ¿no es cierto?, de códigos, el conjunto de costumbres, el conjunto de grupos de personas que vienen de otros países, que tienen una subcultura, ¿no? La subcultura criminal que han ingresado al país con determinados intereses. Entonces, esta cultura criminal que hoy día nos ha invadido no puede ser contrarrestada con operativos policiales, ni siquiera con una norma de manera aislada. Esto requiere un trabajo, primero, de un diagnóstico correcto, como lo he dicho al principio, y en segundo lugar, entender el fenómeno para poderlo atacar. Si tenemos diagnósticos parciales, ideas de otro lugar, sin ver la realidad del Perú, sin analizar exactamente cuál es el problema, tendemos a equivocarnos y a tomar medidas incorrectas y además, ¿no es cierto?, de fustigar a la autoridad incorrecta. Si bien es cierto, el Ministerio del Interior tiene una alta responsabilidad, pero no sería la única, ¿no? Y para terminar con esta parte, entender que esta cultura criminal tiene sistemas, ¿no? Tiene un sistema criminal que la integran las organizaciones criminales del extranjero, tienen subsistemas criminales, ¿no es cierto?, que son las acciones que realizan aquí dentro y que se van regenerando cada vez que cae un supuesto cabecilla. Y también tenemos microsistemas criminales, que son ya los pequeños grupos que hacen este trabajo sucio en las zonas de mayor, donde hay más dinero, ¿no? Este es el primer enfoque que hay que dar sobre qué cosa es este fenómeno. Ahora lo que viene son cuáles son los objetivos, ¿no? Y yo lo Ahora, puedo explicar más adelante. en efecto, lo has graficado con mucha claridad. Estamos frente a
una situación donde predomina la cultura criminal, de la criminalidad, ¿no? Ayer alguien hablaba también de la profesionalización del delito. Pero lo cierto, José Luis, es que en estas circunstancias, tú lo acabas de mencionar, hay un conjunto de diagnósticos. Hay apariciones de los exministros del Interior en los últimos años que señalan que se han detectado algunos focos, que se va a hacer tal o cual acción. Lo cierto es que no se avanzó absolutamente nada. Mi pregunta es muy puntual. ¿Cuáles son los riesgos ante una inacción del gobierno frente a esta cultura criminal que tú mencionas? Bueno, a ver, no se avanzó nada justamente porque no se entiende el problema, porque no se entiende ni qué cosa es, ¿no es cierto? Solo se presume que es algo, no se entiende que es cultura criminal y tampoco se entienden cuáles son los objetivos, que yo los explico ahora rapidísimo. Ahora, si no se entiende cuáles son los riesgos, con mayor razón. Por supuesto, por eso, fíjate, primero, ¿cuál es el primer objetivo de la cultura criminal? El dinero fresco, el dinero circulante. ¿Y dónde está ese dinero? Está en la informalidad, ¿no es cierto? En la pirámide de generación de economías en el Perú está básicamente construida por casi el 78% de la población económicamente activa que es informal. Entonces, por eso están atacando primero los mototaxistas, los peluqueros, los transportistas, a toda esa base que tiene en general la producción de economías, ¿no es cierto? Es el primer objetivo, fíjate, el primer objetivo. Entonces, ¿por qué? Porque eso les genera recursos, con eso pueden comprar armas, con eso pueden comprar vehículos, comprar autoridades, ¿no? Porque es dinero circulante, no bancarizado, pueden crear empresas. Entonces, esta primera parte del objetivo, que es el dinero, es importante. La segunda parte, el segundo objetivo, es el control territorial. O sea, ellos van a tratar, y lo que están haciendo es tomar el control de determinados lugares, o acaso no han tomado Patás y no están controlando Patás, o acaso no están tomando en Ayabaca determinados lugares que ya ha sido publicado y denunciado por las autoridades. O sea, este segundo paso, el tomar el control territorial donde se desarrollan las actividades informales o hay actividades criminales, como le llaman las plazas, es el segundo objetivo. Y este tercer objetivo que te voy a mencionar es el más peligroso, no solamente para la ciudadanía, sino para el país, y se convierte ya en un asunto de seguridad nacional. ¿Cuál es? El poder político. Así como en México, como en Venezuela, como en Ecuador y en otros países, el crimen tiene poder político a sangre y fuego. Por ejemplo, ¿no? En los últimos meses se han asesinado más de 30 autoridades en México, entre alcaldes, regidores, nuevos alcaldes. ¿Por qué? Porque la criminalidad busca controlar el poder político para poder desarrollar sus actividades. Y estamos a puertas de elecciones. ¿Te imaginas tú lo que va a pasar con estas organizaciones criminales que están hoy día tomando el control territorial, hoy día abasteciéndose de dinero y de armas, cuando quieran poner alcaldes en las zonas donde ellos controlan? O cuando algún alcalde salga con el discurso de la lucha contra la criminalidad y algún candidato a la alcaldía salga con estas posiciones, lo que va a pasar. Entonces, desde hoy en adelante tenemos que mirar hacia el futuro de qué cosa nos trae esta cultura criminal con sus sistemas y con sus objetivos. O sea, claramente definido el fenómeno, entonces ahora sí, ¿podemos decir acaso que solamente el Ministerio del Interior es el responsable? ¿No es responsable también la empresa, los ciudadanos? ¿No es también acaso responsable la ciudadanía organizada? Los colegios profesionales, la academia, todos estamos involucrados. Esto no lo va a resolver la policía, Claro. cambien de ministro, pueden cambiar ministro todos los días. No va a resolver el problema porque no estamos enfrentando a una banda criminal, estamos enfrentando a una cultura criminal. Interesante el análisis que planteas. Y si estamos enfrentando a una cultura criminal,
cuando tú planteas, corremos el riesgo que el crimen tenga poder político, creo que ya no corremos el riesgo, ya vemos que el crimen está articulando poder político y eso tú lo conoces bien, lo que ocurre en algunas provincias del país, acabas de citarla, donde incluso... Bueno, el primer acto de poder político que nos ha demostrado el crimen organizado es la minería. Así es. La minería ilegal. mueve congresistas, mueve alcaldes, pero es solo de un delito. Ya. ¿Te imaginas de los demás delitos, de las demás bandas queriendo poner sus propios alcaldes, sus propias autoridades? José Luis, tú señalas, y me parece pertinente, que es necesario la participación de todos los estamentos, ¿no? Estamos hablando de ejecutivo, estamos hablando de poder legislativo, estamos hablando del sector empresarial, de gobiernos subnacionales, de organizaciones de base, etcétera, etcétera. El gran problema que tenemos, ¿quién lidera y quién articula esto? Estos son los otros grandes problemas que tenemos. O sea, si bien es cierto, no es un problema único del Ministerio del Interior, este es un problema multisectorial, la gran pregunta es quién articula, quién lidera, quién se compra el pleito. Sí, yo creo que la base de esta acción parcial que solamente es policíaca, ¿no? Es la falta de liderazgo, por supuesto. Debería liderarlo la Presidenta de la República, pero creo que es absolutamente ignorante de la gravedad del problema y además su círculo de asesores también son absolutamente ignorantes de esta gravedad, porque si entendieran el fenómeno como lo estamos explicando hoy, creo yo que el rumbo estratégico en la lucha contra la criminalidad, contra esta cultura criminal, cambiaría, ¿verdad? Pero creo que no están entendiendo el fenómeno y eso es un grave problema, porque además, inmediatamente creo que la Presidenta de la República entenderá que no es un tema de un ministro del Interior, sino que hasta habría que nombrar a un zar anti-cultura criminal. ¿Por qué? Porque necesitamos un articulador experto en el tema para que articule con los demás sectores para desarrollar una sola estrategia, ¿no? ¿Hay estrategia? Claro que hay, pero no está dentro del gobierno, lamentablemente. Tú mencionabas casos como lo que ha ocurrido en México, casos como lo que ocurre actualmente en Venezuela, en Colombia también en algún momento. Y aquí tenemos un problema mayor, ¿no? Porque precisamente este crimen busca el poder político de abajo hacia arriba y va ingresando paulatinamente, ganando circunscripciones, ocurrido en México, ganando circunscripciones menores para luego ganar distritos federales y luego tener una consolidación ya en el propio gobierno. Y hoy para nadie... Claro, el poder político, el sistema político en sus tres niveles. Así es. El nacional, los subnacionales y los locales. O sea, ellos ya están viendo a dónde van a colocar a estas personas, a su gente. Entonces, realmente no es solamente un pleito de policías y ladrones, de marrocas y patrulleros y de ministros del Interior, ¿no? Claro, no se trata de un problema entre policías y ladrones, pero es un problema que ya es una amenaza para 33 millones de peruanos. Entonces la gran pregunta es ¿por qué contra la seguridad nacional? ¿Por qué esta inactividad, esta inacción? O sea, creo yo nuevamente que es un problema de ignorancia, o sea, se ignora el fenómeno, la magnitud del fenómeno, y entonces se priorizan otras cosas, ¿no? Y si esta situación llega a tener este escenario, ¿qué nos espera el 2026? Porque tampoco hay que ser saorí, ni mucho menos ser un experto en visión política, para darse cuenta que hay algunas circunscripciones como Madre de Dios, que estos grupos ya han ido tomando, 3, 4 gobernaciones regionales, que forman parte justamente de membretes que aparecen como frentes regionales.
Esa es una Sí, bueno, manera como ellos actúan. una muestra del, entre comillas, poder que están desarrollando primero, ¿no? Es como pasa en otros lugares. Ya en Colombia, por ejemplo, se han asesinado más de 30 dirigentes sociales y presidentes de comunidades indígenas, como en el Perú también. O sea, esa es la primera parte, deshacerse de los líderes, ¿no es cierto? Deshacerse de las autoridades para poder tomar el control. Eso es lo que se viene. Ya en el Perú tenemos más de 30 dirigentes eh, eh, y APUs que han sido asesinados por el crimen organizado, los que están dedicados a la madera ilegal y a las otras actividades que hay en la selva, actividades criminales. Entonces, ya están haciendo su trabajo hace rato, ¿no? Ya O están sea, tomando el control para, territorial y preparando condiciones para tomar el poder político en la zona, ¿no? en esa línea de acción, si no corrígeme, por favor, o sea, para ti no te queda duda que la decisión de extender el reinfo forma parte de ese trabajo político que están realizando. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. El reinfo ha sido uno de los elementos que les han permitido abastecerse de recursos, ¿no? Puede ser que algunos hayan tratado de hacer minería realmente, pero yo creo que muchos se han abastecido de recursos, han fortalecido el crimen organizado, ¿no? Por tratar de salvar un conflicto social, han hecho crecer a la criminalidad organizada. Y eso es ignorancia o complicidad. Ahora, siguiendo esta línea de análisis, José Luis, estos hechos parecerían nuevos para nosotros, no son nuevos. Han estado incubándose paulatinamente, tú lo conoces muy bien, muy de cerca, tú viajas por el interior del país. Pero cuando tú mencionas también la transnacionalidad del crimen, sabes que esto también ocurre en Ecuador de la misma manera. Así es. Y En sabes que Ecuador eso ha y en ocurrido Colombia en mismo, Venezuela de la porque, misma forma. por ejemplo, entre comillas, la matriz económica entre narcotráfico y oro ilegal, ¿no es cierto?, está comenzando a desbalancearse, ¿no? O sea, se están ahora los narcotraficantes dedicando más a la minería ilegal y pasándose a la minería ilegal en Colombia, ¿no? Porque es más rentable. No, igual, bueno, tienen que aplicar acciones criminales, asesinar gente, corromper autoridades, es lo mismo. Y lo mismo está pasando en el Perú. Se tiene conocimiento que hay grupos que están mirando la minería ilegal como, el nuevo narcotráfico, ¿no? Pero parece que, no sé, es complicidad de los políticos o es ignorancia absoluta de estos políticos que no saben que dando este tipo de normas, ampliando este tipo de normas que los favorece realmente, estamos trabajando para el enemigo, ¿no? José Luis, si no encontramos una solución, si no logramos una reacción, aunque sea una respuesta reactiva de parte del gobierno en su conjunto, yo comencé planteándote una pregunta de cómo los grupos organizados, el caso de los barberos, el caso de los conjuntos musicales, hemos visto el caso reciente de un sector de transportistas. O sea, ¿esto puede originar que se genere una autodefensa popular? Bueno, es altamente probable que hayan sectores que no van a resistir la presión de los criminales. Ya hay algunas expresiones de ese tipo en la que la gente se defiende, en la que la gente azota y puede asesinar incluso a los que los agreden. Eso va a ser un grave problema porque a esta reacción ciudadana, ¿no?, legítima, que nadie piense que los criminales van a decir, uy, se levantaron y mejor me voy. No, al contrario, la violencia va a recrudecer para poderlos dominar, para poderlos someter, porque aquí la cultura criminal quiere someter a la población y a las economías. Saben que van a haber reacciones, pero tarde o temprano ellos van a tratar de someter a la población y eso lamentablemente va a ser cruento y generalmente terminan ganando ellos. Y aquí te hago una pregunta ya para finalizar, una pregunta de carácter político, ¿no?
O sea, así como están las cosas, en el año 2026, ¿qué nos espera? ¿Que la población elija un gobierno duro, sea de izquierda o de derecha? Así duro, que diga... Creo que tienen que elegir un gobierno duro, un gobierno de derecha y un gobierno con una estrategia. Y una estrategia fundamentada en estos conceptos, porque si no, van a poder hacer cualquier cosa, ¿no? Creo yo, elegir aventureros no es lo que el Perú necesita hoy, izquierdas, derechas, centros, todos. Necesitamos un gobierno enérgico, inteligente, estratégico y decidido, ¿no? José Luis Gil Becerra, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. No son buenas noticias, naturalmente, pero tienes un análisis que nos permite un poco ir entendiendo lo que está ocurriendo y la gravedad de los hechos que se registran en nuestro país. Como siempre, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, buenos días. Buen día.